Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, vamos a continuar con nuestra unidad 5. Como les dije anteriormente, ahora vamos a aprender las palabras indeclinables. Al-kalimat, las palabras, plural de kalima. Al-kalimatul mabniya, las palabras indeclinables. En árabe, las palabras cambian su última vocal. Eso se conoce como i'rab. ¿Recuerdan el i'rab? Estudiamos que cuando están en caso nominativo tienen dhamma o dhammatain, generalmente. Cuando están en caso genitivo tienen generalmente kasra o kasratain, y cuando están en caso acusativo tienen usualmente fatha o fathatain. ¿Qué sucede? Que hay palabras que nunca cambian. Dentro de estas palabras encontramos sustantivos y también encontramos partículas. ¿Ok? Vamos a ver a continuación unos ejemplos de kalimatu mabniya. La palabra hada. Hada qalam, hada bayt, ¿ok? Hada, otra palabra masculina, hada kitab, ¿ok? Esta palabra hada nunca va a cambiar. No importa si está en caso genitivo, no importa si está en caso acusativo, y tampoco importa si está en caso nominativo. Siempre va a permanecer escrita de la misma manera, hada. Eso no significa que no podamos describir las palabras como que están en un caso. O sea, la palabra se encuentra fi halatul rafa, fi halatul nasb, fi halatul jar. Se encuentra en un caso, fi halatul rafa, pero no se le ve ningún símbolo. Fi halatul nasb, pero no se le ve ningún símbolo de fatha. O fi halatul jar, pero no se le ve ningún símbolo de kasra. O sea, la palabra sí entra en el caso porque está cumpliendo un papel en la oración. Lo que pasa es que su símbolo o su estructura no va a cambiar. Entonces, ese símbolo, para que nos dice en qué caso se encuentra la palabra, va a ser invisible en el caso de esta palabra. También aplica para las partículas como man. Recuerden que man significa quién y se puede utilizar, de hecho esto es un tipo de sustantivo que se llama sustantivo que nos ayuda a conectar, es un mausul, y se utiliza también como harf al-istifham, una partícula para hacer preguntas. Man huwa, ¿quién es él? Y también tenemos a los pronombres. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nunca van a cambiar, ni aunque sean sujeto, ni aunque estén precedidos por una harf jar, no importa en qué circunstancias se encuentren, nunca van a cambiar. Entonces, tenemos estos tres ejemplos. Le podemos agregar a estos ejemplos las partículas jar como fi, ala, ¿ok? Tampoco cambian. Las otras partículas de preguntar como ma, hada, tampoco cambian. Vamos a ver las que no cambian desde que son artículos interrogativos y que son indeclinables. Man, ¿quién? Eina, ¿dónde? Mada, ¿qué es? Hada, este. Dhalika, hadihi, dhalika, ese. Hadihi, este, femenino, esta. Ala, sobre. Fi, en. Ila, hacia. Estos son preposiciones y son indeclinables. También tenemos los pronombres. Huwa, hiya, enta, anti. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Las palabras indeclinables no cambian y tampoco toman ningún tanwin. Así como tampoco cambian, tampoco toman ningún tanwin. Ejemplo, hada rajulun. Hada se permanece siempre igual. Hada rajulun. Esto es un hombre. Hada rajul o hada rajulun. Man anta. Man anta. Man anta. ¿Quién eres tú? Haqibatu man hadihi. Haqibatu man hadihi. Haqibatu man hadihi. Aquí man es mudaf ilayh. No va a tomar kasra ni nada por el estilo.
ni y hadihi tampoco. Haqibatu man hadihi. ¿De quién es esta? Maletín. Man, ¿quién? Hadihi, este. Haqibatu, maletín. Haqibatu man, ¿de quién es el maletín? Hadihi, este. Haqibatu man hadihi. Hadihi battat. Hadihi battatun. Hadihi batta. Esto es un pato y es femenino. El animal, la palabra batta quiere decir pato, es femenino en árabe. Eina al-asad. Eina al-asad. ¿Dónde está el león? Eina al-asadu. Eina al-asad. ¿Dónde está el león? Eina no va a cambiar. ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟ ماذا no va a cambiar. Ala tampoco. Al-maktabi pues, está en caso genitivo porque está precedido por la harf jar ala. Al-mudarrisu amama tulabi. Al-mudarrisu amama tulabin. Al-mudarrisu amama tulabin. El profesor amama, enfrente, es un tipo de preposición. Tulabin, de los estudiantes o de algunos estudiantes. Al-mudarrisu amama tulabin o al-mudarrisu amama tulab. Eina beitul mudarrisi. Eina beitul mudarris. Eina beitul mudarris. Eina nunca va a cambiar. Beitul mudarris, expresión idafi, mudarrisi, beitu, beitul mudarris. La respuesta, huwa ba'id. Huwa se refiere a la casa, ba'id, lejos. Huwa ba'idun. Huwa no va a cambiar, es un pronombre y no va a cambiar. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. ¿Ok? Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an, en este caso, es el mubtada de la oración. Y el khabar es kitabullah. Al-Qur'anu, el Qur'an es el libro, kitabullah, de Allah. Y Allah es el mudaf ilayh de kitab. Es el dueño del libro. Por eso tiene el ismul jalala, como se le conoce el nombre de Allah, está acompañado de una kasra. Tenemos la expresión al-Ka'batu Beitullahi. Al-Ka'batu, la Kaaba, Beitullahi. Al-Ka'batu o la Kaaba es el mubtada. Beitullahi, el khabar. Beitullahi, la casa de Allah. Y por eso Allah, el ismul jalala, tiene kasra. Ismul jalala es la forma como nos referimos al nombre de Allah, para no decir Allah tiene kasra, porque decirlo de esta manera es irrespetar la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, nosotros no decimos que Allah tiene kasra, sino el nombre elevado o honorable nombre gramáticamente tiene kasra. Entonces, para eso utilizamos la expresión ismul jalala, que quiere decir el nombre elevado, majestuoso, ismul jalala, ¿ok? O el nombre noble, para no causar malentendidos y tampoco sonar irrespetuosos hacia el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ok? El Ka'batu Beitullahi. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudir. Kharaja, salió, al-mudarrisu, el profesor, min, de ghurfatil mudir, de la oficina o el cuarto, pero aquí en este contexto significa oficina, al mudir, del rector. Esto es una oración, si recuerdan, fi'liya, entonces empieza con un verbo. Y este es el fi'l, el kharaja, el salió. El mudarrisu es el fa'il y está en caso nominativo. Y
Tenemos luego un maf'ul completo, min ghurfatil mudir, pero está precedido por una preposición. Esta preposición es mabniya, no va a cambiar, y deja al maf'ul ghurfatil mudir, que el ghurfatil mudir es una expresión mudaf, y mudaf ilayh es una expresión idafi, ¿ok? Tiene un mudaf que es ghurfati, y el mudaf ilayh o el posesor que es el mudir. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudir. Una de las cosas que me encanta del idioma árabe es que todo tiene una razón de ser, ¿no? Bueno, todos los idiomas en verdad son así, pero el árabe es muy claro. Y, por ejemplo, aquí tenemos, a cada palabra le podemos dar su lugar y entender su origen. Y ya nosotros hemos estudiado, tenemos todas las herramientas en lo que hemos estudiado para definir esta oración. Primero, de afuera hacia adentro, si la analizamos de afuera hacia adentro, ella completa es una oración verbal o una jumlatu fi'liya, cuyo verbo es kharaja, que este es el fi'l. Y luego tenemos el fa'il, que es el sujeto, y está en caso nominativo, al-mudarris, es el que hace la acción. ¿Quién sale? ¿Quién salió? El profesor salió. Y tenemos el maf'ul que es compuesto, min ghurfatil mudir. Min ghurfatil mudir tiene varias composiciones. La primera es que es de afuera hacia adentro, es una expresión o una frase con preposición. Esta preposición min es una preposición genitiva o una harf jar, lo cual va a ser el sustantivo que le sigue en caso genitivo, en este caso ghurfa. Min ghurfatil, del cuarto. Y ghurfatil mudir es una expresión idafi, ¿ok? Que es una expresión idafi, una expresión de posesión, la cual tiene dos componentes. Ghurfa, que es el mudaf, que es el objeto poseído, y al-mudir. Al-mudir es el poseedor y es el mudaf ilayh, que se conoce como mudaf ilayh en árabe. Y ghurfa no va a tener alif, lam, no va a tener artículo definido, porque es el mudaf, y el mudaf no puede cargar el artículo definido. Y tampoco va a tener kasra, porque el mudaf no puede tener kasratain, solo puede tener una sola kasra o una sola damma o una sola fatha. Y en este caso tiene kasra porque está precedido por una preposición o una harf jar. Y al-mudir, esta palabra tiene el artículo definido porque es una palabra definida en su esencia, y termina en kasra porque el mudaf ilayh siempre va a estar en caso genitivo, ¿ok? Pero entonces suena un poco complicado, pero si vemos todos los videos desde el principio hasta ahora, vamos a ver cómo tenemos todas las herramientas para definir cada cosa dentro de esta oración. Entonces tenemos un verbo, tenemos un fa'il, tenemos un maf'ul compuesto, y está compuesto de un harf jar, y de un sustantivo mudaf, y de un sustantivo mudaf ilayh, con sus reglas correspondientes, todas en su lugar. Kharaja es un verbo, el mudarris es un sustantivo que está en caso nominativo, min es una partícula, un harf jar, y es mabni, no va a cambiar, pero si pudiésemos definir un caso, estaría en caso acusativo porque es parte del maf'ul, pero es invisible el símbolo del maf'ul, que es usualmente fatha, porque, primero que todo, porque es compuesto, y segundo, porque la partícula harf nunca va a cambiar, ¿no? Nunca va a cambiar su estructura. Y ella afecta al sustantivo que le sigue, que es el mudaf, y lo hace genitivo. Y obviamente el mudaf ilayh siempre está en genitivo. Entonces, vemos cómo tenemos todas las herramientas para entender esta y las demás oraciones. Espero que puedan hacer esos ejercicios con cada una de las oraciones para que empecemos a tener más destreza al identificar, al entender, al comprender y estudiar las oraciones árabes. Bueno, ya me quedé un poquito, me demoré un poco en esta oración. Vamos a pasar a la siguiente. Sayaratu, el carro, el coche. Sayaratu Abbasin fi shari'i. Sayaratu Abbasin fi shari'i.
aquí tenemos varias cosas que serían interesantes comentar. Primero que todo, el sujeto es, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de Abbas o del carro? Estamos hablando de el carro. Por lo tanto, el carro es el sujeto. Sayyaratu. Sayyaratu es el carro. ¿Ok? Y es el sujeto y está en caso nominativo. Pero hace parte de una oración idafi. ¿Ok? Una oración idafi. Y en esta oración idafi, el mudaf ilayh es Abbas, que es el dueño del carro. Entonces, Sayyaratu Abbasin, el carro de Abbas, por eso Abbas termina en kasratain, fi sharia, en la calle. Fi es una preposición, es un harf jar, no va a cambiar, se va a mantener en su estado mabni, indeclinable. Y ash-sharia, la calle, es un sustantivo que está en caso genitivo porque está precedido por la partícula fi. Y aquí también, teniendo en cuenta las reglas de Hamzatul Wasl y de las letras Shamsiyya y Qamariyya, como ash-sharia empieza por la Hamzatul Wasl del artículo definido y está en el medio de una oración, no lo vamos a leer. No vamos a leer esta Hamzatul Wasl, ¿ok? Aparte de eso, tampoco vamos a leer la lam porque la letra shin es una letra shamsiyya. Y por ser una letra shamsiyya, no permite la lectura, ¿no?, de la letra lam de su artículo definido. Entonces vamos a saltar prácticamente de fi a la letra shin. Por eso tiene una shadda para que hagamos una repetición de la shin en compensación de omitir el sonido de la letra lam. Fi sharia. Fi sharia. ¿Ok? Sayyaratu Abbasin fi sharia. Básicamente, esa es la forma correcta de leerla. Y quiere decir, el carro de Abbas está en la calle. ¿Ok? Aquí, en la siguiente tenemos Babul Masjidi Maftuhun. Babul Masjidi Maftuhun. ¿Ok? Babu, la puerta. Al Masjidi, de la mezquita. Maftuhun, abierta. Babul Masjidi, estamos hablando de la puerta. La puerta es el sujeto, pero el masjid es parte del sujeto, es como el sujeto, en verdad no es el sujeto, es el complemento del sujeto, ¿no? Porque no podemos separar y decir que esto es parte del khabar, porque no es parte del khabar, es parte del sujeto, pero es como el complemento. El sujeto original es bab, porque estamos hablando de la puerta, por eso está con dhamma. Y no tiene, y aunque es la puerta, debido a que está en una expresión idafi, no va a tener el artículo definido al, y tampoco va a cargar ningún tipo de dhammatain, de tanwin. Babul Masjidi, la puerta de la mezquita, y luego tenemos el khabar, maftuhun, abierta. Por eso, debido a que maftuhun es el khabar, va a estar en caso nominativo también, y aparte de eso va a estar en caso indefinido. Recuerden que los khabar o el predicado simple de las oraciones nominales o jumlatu ismiyya están siempre en caso nominativo y están siempre en una forma indefinida, no van a tener alif lam. Si tienen el artículo definido al, tienen otro complemento para que tengamos claridad de qué es el khabar, pero generalmente, de la forma sencilla, casi siempre están en caso indefinido. Y esto traduce: la puerta de la mezquita está abierta. Babul Masjidi Maftuhun. Lo podemos leer Babul Masjidi Maftuh. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, la pregunta es: ¿por qué Maftuhun tiene dhammatain y no kasratain?
La respuesta más sencilla es porque es el Habar, y el Habar siempre está en caso nominativo, si es una palabra. Obviamente si es un Habar compuesto, aplica la misma regla del maf'ul compuesto, y ya eso lo dimos en la lección número 4. 2. Porque si estuviera con kasratein, estuviera, primero que todo es imposible gramáticamente erróneo, pero no estuviese describiendo a la puerta, no estuviese diciendo que la puerta está abierta. Por ejemplo, si tuviera una kasra y un alif lam sería Babul Masjidil Maftuhi, querría decir la puerta de la mezquita abierta. ¿Ok? O sea, la mezquita está abierta y la puerta de la mezquita abierta. No tiene mucho sentido, pero en fin. Entonces, en el árabe las cosas tienen su razón de ser. Primero, está en Dammatain, en caso nominativo, porque es el Habar, y es un Habar simple. Segundo, está describiendo a la puerta. Por ende, sigue el mismo caso de la puerta. Si la puerta está en caso nominativo, su descripción también va a estar en caso nominativo. ¿Ok? Babul Masjidi Maftuha. ¿Ok? Algo así. Entonces, para que no se confundan o si tienen alguna duda de por qué tiene Dammatain en vez de Kasratain. ¿Ok? Otra oración. Eina al-kalb. Eina al-kalb. Eina al-kalbu. ¿Dónde está el perro? Eina es una partícula que se utiliza para hacer preguntas. Se conoce como harf istifham y es mabni. No va a cambiar. Y por eso siempre está escrita de la misma manera. Eina. Eina al-kalb. Eina al-kalbu, ¿dónde está el perro? La respuesta, huwa tahta sayarati. Huwa tahta sayarati. Huwa, él, refiriéndose al perro. Taht o tahta, debajo. ¿Debajo de qué? Del carro, debajo del carro. Tahta sayarati, pues taht es es una preposición, se está refiriendo al lugar. Y as-sayarati es un sustantivo genitivo porque está precedido por una preposición. Y taht tiene fatha porque es así como se escribe en el árabe clásico y se va a pronunciar correctamente, es mabni, no va a cambiar su estructura. Luego tenemos hada beitu hamidin, hada beitu hamid, hada, esta o bueno, en árabe es masculino, significa este. Beitu, la casa, que en árabe es masculino, eso ya lo sabíamos. Hamid, de Hamid. Hada Beitu Hamid. Esta es la casa de Hamid. Beitu Hamid es una expresión idafi. Beitu no va a tener el artículo definido y va a tener una sola dhamma. Y Hamid va a terminar en kasratain, Hamidin, porque es el mudaf ilayh y Beitu es el mudaf. Y Hada es su estructura o su clasificación en árabe es un sustantivo que se utiliza para apuntar, eso se conoce como ismu ishara, lo estudiaremos más adelante, y es indeclinable, nunca cambia, y en esta oración es el sujeto, hada, y luego la descripción o el mubtada, y el khabar es la descripción de hada, que es beitu hamid, este es el khabar, que es un khabar compuesto por una oración idafi, o una frase de posesión. Luego tenemos el otro complemento de la oración, wadhalika, y esa, beitu khalidin. Wadhalika beitu khalidin. Wadhalika, y esa, lejana, ¿no? Apuntando a algo lejano. Beitu, la casa, khalidin, de Khalid. Beitu khalidin, al igual que beitu hamidin, es una expresión idafi. Beitu es el mudaf, Khalid el mudaf ilayh, y wadhalika, dhalika es nuevamente el sujeto, wa es una partícula que se utiliza para unir estas dos frases, hada beitun hamidin, wa dhalika beitu khalidin, para darle continuidad. Se traduce al español como y, ¿ok? Esa es la casa de Hamid y esta es la casa de Hamid y esa es la casa de Khalid, ¿ok? Hada beitu hamidin,
وذلك بيت خالد. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. ¿Okay? Bueno, a continuación tenemos un ejercicio. Pueden descargar el archivo para hacerlo en casa. Y por último, vamos a ver los vocativos. Vamos a hacerlo porque es muy corto. Vamos a aprender las reglas para el uso de los vocativos. ¿Qué es un vocativo? En árabe se conocen como nida. Nida. El nida quiere decir vocativo, ¿no? Se utiliza para llamar y se traduce al español como o Fátima, o Muhammad, ¿no? En español ya hoy en día no se utiliza en el castellano clásico, en los textos clásicos, algo de pronto tal vez en poesía, pero ya en el español moderno no utilizamos el vocativo o. Más, sin embargo, estamos familiarizados con el concepto. En árabe, para llamar a una persona que nos preste atención, utilizamos el vocativo ya. Ya Muhammad, ya Allah, cuando hacemos dua, ya Allah, ¿ok? Ya Ustad, oh profesor, ¿ok? Ya Fátima, oh Fátima. ¿Cuál es la regla? Cuando el vocativo ya precede a un sustantivo que toma i'rab, en el caso de Muhammad, que toma todo tipo de i'rab, toma dammatain, kasratain, toma todo, va a perder una de las dammas y va a quedar con una sola damma. Ya Muhammadu. Pero usualmente es Muhammadun, pero va a quedar ya Muhammadu. Allah, Ismul Jalala, el nombre de Allah, nunca toma kasratain, dammatain o fathatain. Entonces, en verdad, no se va a ver afectado, van a permanecer con su damma ya Allahu. Y también tenemos Ustad. Bueno, Ustad va a quedar Ustadu, ya Ustadu. ¿Ok? Entonces, la partícula para llamar se conoce como harf nida, partícula vocativa. Y el sustantivo o a quien se está llamando se conoce como al-munada. ¿Ok? Al-munada. Y la regla del munada, esta al-munada, es que va a perder su dammatain, su tanwin, y va a quedar con una sola damma. Por ejemplo, la palabra waladun se convierte en ya waladu. No se va a leer ya waladun. No, walad significa chico. No va a ser ya waladun, sino ya waladu. Ya waladu. Si quieren una explicación más profunda del por qué pierde una damma, es porque usualmente el tanwin se refiere a un sustantivo común, excepto con los nombres propios. No aplica con el nombre Muhammad. Muhammad es un sustantivo propio por su esencia de ser un nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, una palabra como walad, que es un genérico, es un sustantivo común que se refiere a cualquier chico. Cuando decimos ya walad, es como si obviamente yo sé a qué chico me estoy refiriendo. Entonces, ya no digo ya waladun, sino ya waladu. De hecho, la forma de leerla es ya walad, o chico, pero obviamente cuando está en el texto y lo leemos, vamos a ver que tiene su damma, ¿no? Su damma ha perdido el tanwin y va a permanecer con una sola damma, ya waladu. Vamos a ver los siguientes ejemplos. La palabra Allahu queda ya Allahu. No va a cambiar porque Allah, Ismul Jalala, nunca toma tanwin. Luego tenemos Ustadun, que también es otra forma de decir profesor. Hemos visto varias formas de decir profesor, mudarris, Ustad. También está la palabra Muallim, que es como instructor. ¿Ok? Hay varias formas de decir profesor dependiendo de qué tipo de profesor nos estemos refiriendo. Bueno, entonces Ustadun, cuando nos llamamos al profesor, es ya Ustadu. Ya Ustadu. Pierde el dammatain, el tanwin, y queda una sola damma. Abbasun, el nombre Abbas, que es un nombre árabe y toma dammatain, kasratain. Aún a pesar de ser un sustantivo propio, también va a perder su dammatain y va a quedar ya Abbasu.
Ya Abbasu. Sheikhun. Sheikh significa una persona mayor o un sheikh, un líder. ¿Sí? Entonces, ya sheikhu. Ya sheikhu. Va a perder el dammatain. Rajulun, que significa hombre, un hombre. Ya rajulu. Ya rajulu, oh hombre. Yasirun, otro nombre propio, Yasser. Ya Yasiru. Ya Yasiru. Es una regla muy sensible, muy sencilla. El harf nida va a quitar el tanwin del munada, que es el sustantivo al que se está llamando. Esa es la regla. Va a permanecer en su caso nominativo, como hemos visto aquí todos los casos han sido nominativos. No va a cambiar de caso, simplemente va a perder una de las dammas y se va a quedar con una sola damma. ¿Okay? Ya ustadu, ya sheikhu, ya yasiru, ya abbasu, ya rajulu. ¿Okay? Esa es la regla de el vocativo. Vamos a ver estos 4 ejemplos y hacer la revisión. Ammarun queda ya Ammaru o Ammar. Ammar también es un nombre propio. Khalidun también es otro nombre árabe que toma dammatain y cuando está precedido por el harf nida o por el vocativo, la partícula vocativa, queda ya Khalidu. Ya Khalidu. Dukturun o doctor, es otra forma de decir tabib. Ya doctor o ya docturo. Y el nombre Aliyun queda ya Aliyu. Ya Aliyu. Bueno, en esta oración hemos aprendido a construir expresiones posesivas o dafa. Hemos aprendido a construir expresiones vocativas con harf nida. Hemos aprendido las palabras indeclinables, al-mabni, y hemos aprendido la pronunciación de Hamzatul Wasl. ¿Okay? El vocabulario que vamos a revisar, murajatul mufradat, al-Kaaba, la Kaaba. Al-ibnu, el hijo. Al-khalu, tío paterno. As-sayyaratu, el carro o el coche. Muglaqun, cerrado. Hunak, ahí. Amama, enfrente. Al-mudarrisa, la profesora. Khalfa, detrás. Fauqa, sobre. Tahta, debajo. Ash-shari', la calle. Al-haqibatu o al-haqiba, la bolsa o el maletín. Al-am o al-ammu, el tío paterno, y el tío materno, al-khalu. Al-khalu, al-ammu. Entonces, al tío paterno le vamos a decir am, y al tío materno, khal o khali. Mi tío, ammi, mi tío paterno. Al-ism o al-ism, el nombre. Y por último, ar-rasul, el profeta. ¿Okay? Este es el vocabulario que practicamos en esta lección. No todas las palabras las estudiamos en esta lección, pero las estaremos utilizando en las próximas lecciones. Y con esto culminamos nuestra unidad 5. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.